¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue la fecha número 14 del Club Deportivo El Nacional frente al Club Sport Emelec. Así que sin más, vamos a ello. El Nacional el día de hoy formaría con David Cabezas en la portería, José Ignacio Flor, Rommel Cabezas, Anthony Bedoya, Adrián Cela, Charles Vélez, José Francisco Ceballos, Frickson Borja, Jauer Guizamano, Darío Pazmiño y Yorcaeb Reasco. Por parte del equipo visitante, el Club Sport Emelec formaría con Ortiz en el arco, Caicedo, Bagüí, Quiñones, Rodríguez Valencia, Garcés, Ruiz Gómez, Sánchez Corozo y Castelli. El partido a disputarse entre el Nacional y Emelec este día domingo 25 de mayo a las 18 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en la ciudad de Quito. Comenzaría con un gol tempranero por parte del equipo local. El gol del Nacional llegaba en fuera de juego, un balón largo de Cela al espacio donde iba Yorcaeb Reasco con mucho espacio, sin ninguna marca, salía el portero Ortiz, el balón le daba un pequeño toque al jugador Reasco, entre las piernas se colaba y terminaba entrando el primer gol para el Nacional, que iba a ser anulado por un fuera de juego en primera instancia, que luego tras la revisión del VAR, tras varios minutos, las líneas eran trazadas y se validaba el gol para el conjunto militar, el gol de Yorcaeb Reasco. En el minuto 8 llegaba una revisión por parte del VAR, luego de una tarjeta roja para un jugador del Emelec por un golpe en la cara del jugador Reasco. Esta revisión se llevaba a cabo y en el minuto 9 se iba expulsado el número 88 del elenco visitante. En el 17 de la primera mitad veía la segunda tarjeta amarilla el jugador Castelli, se iba expulsado, se quedaba con 9 elementos el conjunto de Emelec. En el 19, una contra del Club Sport de Emelec, se iban 2 jugadores visitantes contra 3 del Nacional. Se adelantaba mucho la defensa, salía el portero en el mano a mano contra el jugador de Emelec y detenía el disparo apresurado del jugador visitante, salvándose así del gol del Club Sport de Emelec. En el 21, un disparo de Frickson Borja que se iba desviado por el central azul. El balón se iba rozando y se iba apenas desviado, salvándose así de la segunda para el conjunto militar. En el 29 llegaba el segundo del Nacional, esta vez de la mano de Adrián Cela. El balón lo pondría Darío Pazmiño, la picaba de primera, la volea, la colocaba el jugador Adrián Cela al segundo palo, adelantando así la diferencia, aumentando a 2-0 el marcador entre el Nacional y Emelec. En el minuto 36 se veía la tarjeta amarilla el jugador del Nacional, José Ignacio Flor, culminando así las acciones más importantes entre el Nacional y Emelec. Para los segundos 45 minutos llegaba en el 53 un disparo de Charles Vélez de media distancia en el que impactaba en el horizontal, salvándose así del gol del Nacional el equipo de Emelec. En el 61 una doble sustitución, iba John Jairo Cifuente y el jugador Brian Hernández por los jugadores Guizamano y José Ignacio Flor, mientras que en el 62 veía la tarjeta amarilla el jugador Anthony Bedoya. En el 71 un disparo al arco que se iba fuera de Ceballos, una jugada por la izquierda, Darío Pazmiño le daba el pase a Ceballos que ingresaba desde atrás, disparaba y el remate se iba desviado, salvándose así de la tercera del Nacional. En el 76 doble sustitución en el Nacional, Jason Chalá y Joel Maya ingresaban al terreno de juego sustituyendo a Frickson Borja y José Francisco Ceballos. En el 83 otro cambio más en el Nacional, Fidel Martínez por Yorcaeb Reasco, concluyendo así el partido entre el Nacional y Emelec. Victoria 2-0 del Club Deportivo El Nacional frente al Club Sport de Emelec en condición de local, esta vez jugando en el estadio del Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Un partido complicado. En un principio Emelec y el Nacional venían bastante mal en la tabla de posiciones y durante el transcurso del partido las cosas cambiaron y el que terminó jugando mejor por todo lo que se dio dentro de los 90 minutos fue el Club Sport de Emelec, que se termina llevando una derrota, pero podría haber sido bastante malo, bastante catastrófico con las 2 expulsiones que se llevó el conjunto visitante. Pero bueno, un compromiso en el que el Nacional se comenzó adelantando con el 1-0, el gol de Reasco, una mala defensa del conjunto visitante, un buen pase que le ponen a Yorcaeb Reasco, que parecía en fuera de juego, estaba completamente habilitado, las cosas se le complicaron al Emelec, una expulsión bastante tonta por parte del jugador Quiñones, va claramente a golpear a la cara al jugador del Nacional, luego la segunda tarjeta amarilla del jugador Castelli, se gana una tarjeta tonta, la segunda tarjeta amarilla, que para mi opinión no era tarjeta amarilla, porque Pazmiño se recoge la cara y creo que fue al pecho y no era tarjeta amarilla,
pero bueno, se va expulsado. Luego llega el tanto de Adrián Cela en el minuto 30 y para mí en ese momento se acabó el partido. No hubo más por el Nacional. Emelec trató de detener las pocas ocasiones que tuvo el Nacional, tampoco pudo hacer más con el bajo número de elementos disponibles dentro de su plantilla. Entonces en el segundo tiempo prácticamente nada, tanto para el Nacional como para Emelec. En ese momento el Nacional parecía que iba a dominar, que iba a tratar de buscar el gol, de someter a Emelec, de ahogarlo dentro de su área. No pasó nada de eso, parecía que estábamos jugando solo con un hombre menos, contra un hombre menos, pero la victoria es importante, los 3 puntos son muy vitales del Nacional. Se ubican en la 11ª casilla, en el puesto número 11 con 16 unidades, solo por detrás del Delfín que ganó. Entonces ahí hubiera sido muy importante que Delfín no gane para colocarse por encima de él inclusive, pero bueno, ya la próxima fecha hay que sacar también puntos importantes. Una victoria le vendría muy bien al Nacional y subir y quedarse en la mitad de la tabla, habiendo finalizado la primera parte del año, el primer semestre de este 2025. Pero bueno, un partido en el que el Nacional prácticamente no tuvo ocasiones de demostrar. David Cabezas, un partido tranquilo, creo que tuvo una en todo el partido y nada más. Flor, Cabezas, Bedoya y Cela. No entiendo por qué jugamos con línea de 4, no tenemos laterales, tenemos únicamente a estos 3 centrales que deberían jugar con línea de 3 en el fondo. Y seguimos demostrando que jugando con 4 el Nacional no sirve para nada, no jugamos a nada, a pesar de que ya hemos ganado, no seguimos demostrando un buen nivel. Y Cela, a pesar de que no es lateral, ha jugado ahí cuando estábamos en la Serie B y lo hizo muy bien, más que todo atacando, porque defendiendo prácticamente no hubo ocasiones de peligro. Tranquilo, creo que el más bajo fue Flor en la defensa, ya con Bedoya y Cabeza ya las cosas son un poco más tranquilas en la línea defensiva, pero hay que cambiar el esquema defensivo, el esquema de juego, porque si no las cosas se demuestran que no tenemos nivel jugando con línea de 4. Más adelante con Vélez y Ceballos, Vélez lo hizo bastante bien, bastante tranquilo, hizo lo justo y Vélez un partido pues decente. Ceballos no demuestra nada, no demuestra un buen nivel, tiene un puesto titular que no merece, que no se está ganando, que para mí debería ya irse en este mercado de pases, no da el nivel, debería irse. El único motivo por el que juega es más por su nombre que por el buen nivel que tiene este jugador. Más adelante con Pazmiño, Guizamano, Borja, también como punta Reasco, no terminan de demostrar todavía ninguno de ellos, tanto Guizamano como Borja. Borja le puede tener un poco más de paciencia, pero Guizamano lleva desde el año pasado teniendo chispazos por cada partido y el día de hoy era el momento de explotar, de demostrar que es un buen jugador, pero no demuestra eso, no es un jugador más, es un jugador más del montón, ni siquiera llega al nivel promedio de un buen jugador. Borja le puede tener paciencia, pero no termina de demostrar por lo que se le contrató, por haber tenido un buen partido, no entiendo por qué, pero bueno. Pazmiño termina metiéndole ganas, metiéndole corazón, metiendo lo que algunos no lo hacen. Hizo un buen partido, de los pocos que se salvan en este partido del Nacional. Y Jorge Reasco, que poco a poco va sacando esas habilidades, demostrando, marcando goles. Lo hizo muy bien el jugador del Nacional. Y bueno, luego los cambios no sirvieron de nada, no hubo emoción, explosividad por parte de cada uno de ellos. Fidel Martínez, que entró los últimos 5 minutos, probablemente sean sus últimos minutos porque no está jugando. No creo que se mantenga en el Nacional. Un buen jugador, pero con un pésimo director técnico que no le está dando la oportunidad, probablemente se vaya a ir. Jason Chalá tampoco tuvo muchos minutos, 10 minutos, pero no demuestra nada, es lo mismo que Guizamano, así que no sirve de nada. Joel Maya está jugando pocos minutos, el joven jugador del Nacional. Le metió ganas, le metió como que quería demostrar un poco más, pero no le alcanzó el tiempo. Brian Hernández sustituyendo a Flor, más que todo como lateral, carrilero, una especie ahí tratando de atacar. Lo iba a hacer mucho mejor que Flor, que obviamente es central. Hernández en ese aspecto un poco mejor, pero no fue tampoco lo que se necesitaba. Y luego Jojairo Cifuente, que ingresó y no hizo nada más que todo que estar estorbando, y no recuerdo nada más por parte de ellos. Una victoria que no me gusta cómo se obtiene porque jugamos bastante mal. Emelec tuvo 2 expulsiones que condicionaron completamente el partido, 30 minutos y se acabó el partido. El Nacional no jugó nada, no quiso demostrar nada. Hoy era el partido para meter 2-3 goles más y con eso salir del número negativo que se tiene en la diferencia de goles, pero que no les sirve, no importa, parece que los jugadores hacen lo mínimo. Y con esto, bueno, al menos se obtuvo los 3 puntos, que es lo importante.
pero que venimos jugando en un nivel bastante malo, pero que los resultados están favoreciendo y eso no va a cambiar nada de aquí, al menos por un tiempo. Que algunos jugadores buenos se retirarán probablemente luego del próximo partido, se vayan del Nacional y lleguen otros jugadores que creo que con el nivel que trajeron en diciembre serán igual de malos que los que están jugando el día de hoy siendo titulares. Pero bueno, eso ya veremos luego que finalicemos el próximo partido del Nacional, que tiene frente a Mushuk Runa el 1 de junio. Y bueno, veremos qué sucede y las maravillas de contrataciones que hace el departamento deportivo de El Nacional. El super departamento que conoce mucho de ese aspecto según parece. Pero bueno, ya nos veremos, gente, cuídense mucho y adiós.